Hermanos, hoy iniciamos una nueva serie de mensajes sobre la obra del Espíritu Santo. Y en esta ocasión, el primero lo hemos titulado Conociendo al Espíritu. Y vamos a mirar algunos versículos del pasaje que leímos como lectura devocional en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 15 hasta el 26. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar en este lugar para traer tu palabra, Señor. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana y suplicamos que tu Espíritu nos use para tu gloria, Señor. Habla a tu pueblo en esta hora. Ayúdanos, Señor, a conocer más al Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, para la mayoría, la persona y la obra del ministerio y ministerio del Espíritu Santo son una especie de misterio. Es la persona de la Trinidad menos conocida. En cuanto al Padre, podemos decir que todos tenemos padres terrenales. De manera que no es tan difícil tratar de entender el concepto de un Padre. En este caso, el Padre Celestial. En los hogares tradicionales, el Padre es el jefe. Es el Padre el que toma las decisiones grandes, el responsable de la familia. Hay excepciones, sin lugar a dudas, espacio para discutir el tema. Pero en el análisis final, el papá en el hogar es el líder, el que dice la última palabra. El Hijo de Dios tampoco es un concepto difícil de entender. Nació como un ser humano, creció junto a su madre, tal como nosotros. Y debido a que, siendo Dios, tenía también una naturaleza humana, carne y huesos, muy poco misterio rodea a la imagen mental que tenemos de Cristo. Y su papel como Hijo de Dios es suficientemente claro para nosotros. Estamos familiarizados con sus sufrimientos, con su muerte, y esto nos hace sentirnos a Él cercanos y agradecidos. Él es el que llevó adelante el plan del Padre para salvarnos. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Pero llegamos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En realidad, para quien no tiene un mayor conocimiento del tema, incluso el nombre suena un poco extraño. Ahora imagínense, si puede parecer para algunos su nombre un poco vago, no es de sorprendernos que la mayoría encuentre su obra y su ministerio de forma similar. Y puesto que los que se dedican a explicar o a presentar sus obras, por lo general son teólogos, con frecuencia profundos y sin claridad, no es de asombrarse que la gente tenga una gran ignorancia con relación a Él, de quién se trata y cómo podemos relacionarnos con Él. Miren, debo reconocer que algunas características del Espíritu son más teóricas que experimentales. Por ejemplo, y estos son conceptos teológicos que conocemos y probablemente usted también. En cuanto al Espíritu Santo, sabemos que Él es Dios. Es coigual y coexistente y coeterno con el Padre y con el Hijo. Posee todos los atributos de la deidad. Regenera al pecador que cree. Nos bautiza en el cuerpo universal de Cristo. Mora en los cristianos. Nos sella conservando a cada creyente seguro en la familia de Dios. Todas estas cosas son verdad. Sin embargo, hay mucho más. Y ya no se trata de conceptos teológicos, sino de lo que realmente encontramos cuando leemos la palabra de Dios. Vamos a descubrir el significado del Espíritu a través de la Biblia. Y en esta noche queremos solo analizar 3 contribuciones que Él hace para aquellos que somos hijos de Dios. 3 contribuciones que podemos ver en la palabra y que sin las cuales la vida se reduce a algo
oscuro y gris. En primer lugar, en cuanto al Espíritu, podemos decir su presencia permanente dentro de nosotros. Esa es la primera contribución, su presencia permanente dentro de nosotros. En una ocasión el Señor tomó asiento junto con sus 12 discípulos, se encontraban en una habitación pequeña, en un segundo piso, conocido como el aposento alto, justo la noche antes de ser crucificado. Allí estaba el Señor, estaban sus discípulos, comieron juntos. Luego el Señor establece la última cena. Judas sale. Poco antes, Jesús había lavado los pies a sus discípulos. Había surgido una breve discusión al respecto. Luego, casi sin interrupción, el Señor les descubre su alma. Cuando uno sabe que va a morir y que va a morir pronto, escoge muy cuidadosamente lo que va a decir. Y esto fue exactamente lo que hizo el Señor. El tiempo entre sus discípulos se le acababa. Y entonces el Señor fue muy claro en lo que les comunicó, en la información e instrucción que les da de una manera muy íntima. Algo que jamás habían escuchado. Sus palabras se encuentran en el Evangelio de Juan, en los capítulos del 14 hasta el 16. Esta sección se ha llegado a conocer como el discurso del aposento alto. Y empieza de esta manera, en el capítulo 14, los primeros versos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego en el verso 18 leemos estas palabras: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Jesús estaba anunciando ¿qué? Su partida, su muerte. Y ellos estaban batallando cuando le escuchaban con los sentimientos de abandono. Me imagino que deben haber sentido una opresión profunda en sus estómagos cuando Jesús emplea la palabra huérfanos. Porque eso era exactamente, o así era como exactamente se estaban sintiendo. Acuérdense que por más de 3 años ellos tenían una relación muy estrecha, inseparable. Se despertaban y ahí estaba el Señor para darles los buenos días. Iban a descansar y el Señor les decía buenas noches. En cada situación que enfrentaron, allí estaba el Maestro. Cuando pedían por ayuda, allí estaba el Maestro, listo para intervenir. Estaba con ellos de forma especial. Y ahora les iba a dejar de manera permanente. Y aunque eran adultos, el aguijón de su partida debe haberles dejado como huérfanos. Por eso el Señor le dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo no sé si usted se ha sentido alguna vez como huérfano. Yo recuerdo todavía con mucha claridad lo que experimenté cuando mi madre murió. 15 días antes había fallecido mi papá
y después mi madre. De pronto me vi, aunque siendo ya un adulto, sin mis dos padres. Aunque tenía 35 años de edad, ya tenía mi familia, estaba sirviendo al Señor en el ministerio. Sin embargo, la partida de mi madre marcó una huella en mi vida. Las cosas no volverían a ser igual. No más visitas, no más llamadas por teléfono, no más oportunidades para sentarnos y conversar y hablar acerca de alguna situación en la que ella solamente estaría allí escuchando y conversando conmigo. Puedo decirles que de esta manera me sentí huérfano. Y aunque ya soy un adulto bien crecido y voy camino a la vejez, todavía hay ocasiones en las que me hace falta mi madre. Aunque sea escuchar su voz y ver su respuesta. Eso es exactamente lo que sintieron los discípulos. No más comida juntos, no más conversaciones junto al mar, no más risa o lágrimas, no más contemplar el maravilloso espectáculo de ver cómo el Señor resolvía las situaciones difíciles. La palabra que el Señor eligió dio en el clavo: huérfanos. Y eso que Él había prometido, no dejar los huérfanos. Por eso Él les dice en el 18: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. O sea, el plan B ya estaba en acción, en movimiento. Y es cuando leemos el verso 16 y 17: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con, una sola palabra significa mucho aquí, mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor prometió que vendría un sustituto, otro consolador, el Espíritu Santo. Y a diferencia de Jesús, quien solo había estado con ellos, el Espíritu estaría en ellos. Una gran diferencia. No muchos días después, cuando llegara el Espíritu Santo, se introduciría dentro de ellos y viviría en ellos para siempre. Ya se acabarían las compañías temporales. La presencia del Espíritu sería, y todavía es, permanente. Esto no había ocurrido nunca, ni siquiera en la vida de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Pero a partir de ahora, cuando el Señor se fuera, el Espíritu vendría a morar en sus vidas para siempre. Juan capítulo 16, verso 7, dice la palabra, Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Yo cada vez que leo estos versículos y otros, me pregunto una y otra vez cómo es posible que hayan personas que pretendan que la Biblia hable del Espíritu como algo diferente a una persona. O sea, como algunos dicen, la fuerza activa de Dios. Y tratan de minimizar su obra colocándolo en un plano que no es el plano que le da la Biblia, Dios mismo. Porque aquí no hace falta mucha teología ni hacer esfuerzo, sencillamente aceptar lo que está diciendo la Biblia. Jesús está diciendo: yo me voy a dejar un sustituto, voy a dejar mi vicario. Y no es precisamente el Papa. El vicario es el Espíritu Santo, el sustituto.
Él es el que viene a ocupar el lugar de Cristo, el Consolador. Así que necesitamos ir a la Biblia, en donde se registra la partida de Jesús, en el libro de los Hechos, capítulo 1, y ver lo que dijo respecto a la venida del Espíritu, porque allí encontramos la siguiente contribución significativa del Espíritu Santo. La primera, repito, su presencia permanente dentro de nosotros. En otras palabras, si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en ti. Tú eres templo de Dios. En segundo lugar, su poder sin paralelo dentro de nosotros. En Hechos capítulo 1, verso del 4 al 8, podemos leer lo que allí dice la Biblia. Hechos capítulo 1, verso del 4 al 8, dice la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Faltaban apenas unos momentos para que el Señor ascendiera, y naturalmente al despedirse de sus compañeros íntimos volvió a asegurarles: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora quiero aclarar algo. Aquí el Señor nos está diciendo que el poder iba a comenzar en ese momento, porque siempre ha sido característica de Dios su poder. Él es todopoderoso, y ese poder estuvo presente en la creación. Ese poder abrió el mar rojo. Ese poder hizo brotar agua de la roca y trajo fuego del cielo. Es más, ese mismo poder maravilloso resucitó a Jesucristo. Pero ese tipo de manifestaciones sobrenaturales no era lo que Él prometió. Los discípulos no iban a estar creando mundos, no iban a estar separando mares o tomando el lugar de Dios. Lo que les prometió fue poder para que ellos pudieran llevar su palabra, testificar, continuar con su obra. O sea, les prometió poder para capacitarlos. En otras palabras, es como si Jesús le hubiera dicho: recibirán una nueva capacitación completamente diferente a cualquier cosa que hayan experimentado antes. Y yo creo que ese poder también incluyó una confianza interna, casi al punto de ser invencibles, sin importar las circunstancias que enfrentaran. O sea, el Señor sabía que vendrían tiempos difíciles. De hecho, se los dijo. Pero entonces les manda el Consolador para que les capacite, para que les fortalezca, para que los llene de valor e intrepidez para proclamar el Evangelio en medio de las circunstancias más difíciles. Ahora, ese poder que Jesús le promete a ellos e indirectamente a nosotros fue la ayuda sin paralelo y la capacitación de parte del Espíritu que sobrepasaría la capacidad humana. Piensen, ese mismo poder está en nosotros hoy para poder vivir de una manera victoriosa, para poder servirle eficazmente. No es algo que solamente vino sobre los carismáticos o pentecostales que tanto hablan del Espíritu. Esa promesa el Señor la hizo a todos sus hijos. Pero en muchos casos
es oportuna la pregunta: ¿a dónde se ha ido? ¿Por qué es tan rara vez evidente en nosotros? ¿Qué podemos hacer para poner en movimiento su poder en nosotros como ha estado en los discípulos? Bueno, son estas algunas preguntas que me motivaron a trabajar sobre el tema. Y la tercera, contribución del Espíritu, es su voluntad confirmadora en nosotros. Primero, su permanencia permanente dentro de nosotros. Segundo, como consideramos, su poder sin paralelo en nosotros. Y tercero, su voluntad confirmadora para nosotros. Cuando el Señor prometió que les daría poder para hacer la obra, Él también les había dicho: me seréis testigos. Y para poder ser eficaces testigos, necesitaban de su ayuda. En primer lugar, como le dijo, en Jerusalén, donde ellos estarían cuando viniera el Espíritu. Luego en Judea y Samaria, las regiones aledañas. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Ese valor que necesitaban, Dios se los iba a dar. Dios iba a estar obrando con ellos y a través de ellos. Ahora, si quieren ver esto ilustrado, vamos a dar un rápido vistazo al libro de los Hechos. Ese libro que nos cuenta los resultados de ese poder. Y si puedo describirlo en una palabra, esa palabra es perseverancia. Perseverancia. Pedro y Juan, predicando la palabra en las calles de Jerusalén, son arrestados, son confrontados y amenazados por las autoridades. ¿Se amilanaron? No. Los discípulos se plantaron firme ante las autoridades y esa perseverancia, ese valor, no pasó desapercibido. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué las autoridades religiosas se maravillaron ante estos hombres sin preparación académica? Ellos quedaron impresionados por la firme resolución que tenían. Tal vez pensaron: estos son una clase diferente de hombres. No son los soldados con los cuales nosotros lidiamos todos los días, ni tampoco los políticos, ni nuestros colegas. Son gente de Jesús. Son hombres que han estado con Jesús. Y ahora viene la pregunta: ¿y cómo ellos lo supieron? Por el poder, hermanos. Por el poder de Dios con ellos. No pasa mucho tiempo y las cosas se complican. Fíjense que Dios no les prometió a ellos una vida cómoda. Es más, todo lo contrario. Pero les dijo: yo voy a estar con ustedes en la persona del Consolador. Él estará siempre con ustedes. Ellos estaban haciendo lo que Dios le había mandado que hicieran. Estaban predicando. Las cosas se fueron complicando y se complicaron aún más. Los discípulos son llevados de nuevo frente a la corte, a la Suprema Corte Judía. Y les dicen en términos muy claros: quédense quietos, cállense la boca. Hechos capítulo 5, versos 28 y 29. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, esto es poder, poder invencible. Casi siempre la gente se intimida en el ambiente oficial de una corte judicial, pero no ellos. Recuerden Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Ustedes van a ser testigos, y van a ser testigos perseverantes y firmes, pase lo que pase. Momentos más tarde, esos mismos hombres, capacitados por el Espíritu, aclaran la situación. Verso del 30 al 32, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Yo no veo temor aquí. No veo a hombres que se están lamiendo las heridas, que se están acurrucando en una cueva oscura hasta que la situación se calme. Yo no veo a hombres atemorizados y desilusionados. Por el contrario, incluso después de haber sido amenazados y brutalmente azotados, miren lo que dice el verso 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Ahora, miren el 40. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les dieron cuero, les dieron duro, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. No fueron a un hospital, pidieron un ingreso allí, se aislaron de todos. Miren lo que dice el 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Un momento, ¿leímos mal? Eso no puede estar ahí. Pues sí está. Gozosos. ¿Por qué? Porque se ganaron un crucero por las islas hermosas donde la gente va de turista. El Señor los recompensó con riquezas que les cayeron del cielo instantáneamente. ¿Lo volvió millonario? No. Dice que estaban gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y como si esto fuera poco, verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oh, esto era un hombre fuera de serie. Hermanos, ellos no lograron nada por sí mismos. No se trata de ellos. Si tú y yo creemos que se trataba de ellos, no entendimos nada. Ellos eran testigos del Señor y sus vidas, podemos decir, eran milagros vivientes del poder de Dios. Ahora tengo noticias para ti. Esto no se quedó allí. Dios no dio esto y se acabó. Ese mismo poder viene a nuestras vidas cuando conocemos a Jesús. Esa capacidad para servir de una manera efectiva sigue estando a disposición de la iglesia. Aunque muchas veces nos creemos que se trata de nosotros, de nuestras magníficas ideas, de nuestros extraordinarios planes, ¡qué error! Por eso, en muchas iglesias solo hay espuma, que cuando sopla el viento se va, porque hay mucha gente sirviendo en la energía de la carne, con el brazo de los hombres y no con el poder de Dios. Esto no es una empresa. La iglesia no es una fábrica. Yo no soy el manager y ustedes son los empleados. La iglesia es un cuerpo espiritual. Es una agencia espiritual para cumplir una misión. La Biblia llama cuerpo de Jesucristo.
Cuando yo me encuentro a algunos cristianos por ahí que una y otra vez hablan de sus magníficas estrategias y de la capacidad que tienen para hacer ciertas cosas porque lo hicieron en el mundo, eso es pura basura en la iglesia. Si no tenemos el poder de Dios, lo demás no sirve. No sirve. Esta gente no tenían títulos ninguno. Eran personas prácticamente analfabetas, del vulgo y sin letra, dice la Biblia. Pero estos fueron los hombres que Dios llamó. ¿Saben por qué? Porque cuando uno mira a una persona así, está mirando el poder de Dios. Y la gloria es sin duda para Él. Queremos ese poder en nuestra vida. Estas características no estuvieron restringidas a estos santos del primer siglo. En ninguna parte de la Biblia yo leo que fueron limitadas a esa época. Dice la palabra que para nosotros hoy sigue disponible. El mismo que prometió a un puñado de asustados seguidores nuevas dimensiones de su capacidad divina, está ansioso por llenarnos a nosotros hoy. Y créanme, hermanos, no vamos a hacer la obra de una manera efectiva si no dependemos de Dios. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a tener un culto de oración y ayuno, nos vamos a pasar toda la noche buscando la presencia y el poder de Dios, y para cerrar pasamos al frente y el pastor ora por nosotros, nos tumba en el suelo, convulsionamos y salimos como locos. Puras emociones. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de buscar la presencia del poder de Dios en nuestra vida, cultivando nuestra relación con Él. De ahí viene todo. Si usted no tiene una relación con Dios, todo lo que hagamos externamente no va a cumplir ningún objetivo. Y a la gente no le gusta intencionalmente cultivar esa relación, porque cuesta. Tiene uno que persistir y luchar contra las tentaciones para sacar tiempo y buscar de Dios. Es más fácil venir a la iglesia y que un pastor medio loco nos ponga por los cielos. Y después salgo y sigo viviendo como me da la gana. Hermanos queridos, yo les puedo predicar, pero si usted no lee la Biblia y si usted no ora de manera individual, usted no va a crecer, usted no va a tener poder de Dios en su vida. Y no se trata de que ahora vamos a tener un culto para ser bautizados con el Espíritu. Ya fuimos bautizados con el Espíritu. Ahora sí tenemos que vivir una vida plena. La Biblia llama a eso llenos del Espíritu. Pero no se vaya a creer que es una experiencia mística. En otro de los mensajes que vamos a exponer les voy a explicar lo que significa la llenura. Sencillamente significa ser controlado por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo Dios nos controla? El elemento que Dios usa para controlar nuestras vidas, ¿saben cuál es? La Biblia dice en Efesios, sean llenos del Espíritu Santo. Y en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Que tu mente y la mía esté saturada por la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos va a permitir mantenernos en pie cuando todo a nuestro alrededor se derrumbe. Que el Señor nos ayude, hermanos, a recordar que no importa cuán huérfanos nos sintamos, no somos huérfanos, no somos víctimas. El Señor está con nosotros y está en la persona de sus hijos. Que el Señor nos bendiga. No canté.